Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El viernes pasado, luego de hablar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde Monterrey, el presidente López Obrador se reunió con un grupo de empresarios y ahí se abordó el tema del empleo. ¿Quiénes estuvieron en la reunión? La verdad, no lo sabemos. La única información oficial fue un tuit publicado por la titular de Economía, Tatiana Cloutier. En algunos medios se ha informado que el Ejecutivo Federal y los empresarios harán un plan para recuperar puestos de trabajo. Veamos el contexto. La recuperación del empleo fue uno de los temas que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una reunión con empresarios que tuvo este viernes en Monterrey. Aunque no se dio a conocer quiénes participaron, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, apuntó que pronto se verán resultados. El sábado, en San Luis Potosí, el mandatario dijo que México va saliendo del hoyo económico y reiteró que su gobierno no contratará nueva deuda ni rescatará empresas. Durante 2020 se perdieron 647,000 empleos formales, según informes del Instituto Mexicano del Seguro Social. El presidente señaló que se están recuperando y pronosticó un crecimiento de 4 a 5% del Producto Interno Bruto para este año. La Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento de 4.6% siempre que la vacunación logre contener los contagios de COVID-19 y el Banco de México estimó una recuperación de 3.3% luego de la caída proyectada entre 8 y 8.9% durante 2020. Si la vacunación avanza, el Banco Central calcula que el crecimiento podría ser de hasta el 5.3%. Recientemente, la Secretaría de Economía presentó un plan de reactivación basado en 4 ejes: el impulso al mercado interno, el empleo y la empresa, el fomento de la inversión, el comercio internacional y la regionalización. Entre las medidas anunciadas están apoyos económicos y estímulos fiscales a pequeños y medianos negocios, buscar inversión extranjera y negociar nuevos acuerdos comerciales. La Coparmex saludó la medida, pero insistió en un salario solidario y deducción de prestaciones laborales. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche, que realmente son varios temas, porque ahí en esa reunión, Eder, no conocemos bien todavía los nombres de los empresarios y esperemos que empresarios que acompañaron al presidente y a la titular de la Secretaría de Economía en esa reunión, pero también hubo una llamada con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden. Veíamos la fotografía en la casa de Alfonso Romo, de donde tomó la llamada el presidente, que tema también que puede ser cuestionable, pero el presidente, digamos que este fin de semana destacó el hecho de lo que él dijo: vamos saliendo del hoyo económico. ¿Coincides con esta lectura? ¿Hay indicadores para creer eso? Él ha planteado desde el principio que la crisis económica que acompaña a la pandemia, que más bien ya se venía, la recesión global ya la estaban augurando un año antes de la pandemia, y cuando llega la pandemia él dijo desde el principio que iba a ser una especie de V, en donde la caída iba a ser estrepitosa y la recuperación también iba a ser más o menos en la misma dimensión. Eh, los augurios, no solamente de la oposición, sino de muchos especialistas en torno a la caída del PIB, no se cumplió. Tampoco se cumplieron los augurios de los apologistas del caos, que decían que a los 3 meses de la pandemia iba a haber saqueos en todo el país, iba a haber gente muriendo de hambre. La estrategia del presidente, aunque no les guste, está funcionando. Económicamente hablando, el dólar se mantiene estable, la gasolina, el gas, la electricidad se mantienen estables, se han ido bajando poco a poco, incluso la inflación no ha aumentado, y creo que uno de los temas que ha sido muy importante en este proceso es que, aunque sí ha habido tensiones con el empresariado, siempre ha tenido el presidente la capacidad de dialogar con ellos y de dialogar por grupos. Es muy difícil determinar si esta reunión fue exitosa o no, porque, como tú dijiste, hay muy poca información. Lo que sí trascendió fue la declaración del hijo de uno de los empresarios que estuvo presente, y lo que señala él, lo que le llamó la atención fueron los controles inusitados, dijo, de bioseguridad. Es decir, qué bueno que el presidente tenga esas medidas. Quienes hayan tenido posibilidades de en este proceso estar en algún evento de los que ha organizado él, saben que nadie se puede acercar al presidente, no le pueden entregar un documento directo a él. Hay un montón de medidas de seguridad, y ahorita, en el contexto en el que él resulta positivo por COVID, eso es muy importante. Yo espero que nadie más salga contagiado de esa reunión. Por último, nada más señalar lo que quería decir en el bloque pasado, que Sí. cuando la oposición a veces hablan del verticalismo y del autoritarismo de Andrés Manuel con su equipo,
de gabinete cuando son cuestiones cuestionables, pero cuando son éxitos, cuando son logros como el tema de la vacuna, se los quieren adjudicar a un solo secretario, como en el caso del canciller Marcelo Ebrard. Ahí hay una estrategia discursiva que no nos ayuda a comprender casi nunca lo que está sucediendo, y yo creo que el presidente López Obrador respeta el proceso individual de cada una de las personas. Sí. A la secretaria de Gobernación nunca le ha impedido, por ejemplo, que hable sobre la lucha contra el patriarcado, sobre el proceso de despenalización del aborto, etcétera, y pues ahora sí que cada secretario trae sus propios procesos formativos, ¿no? Bien. Bueno, a ver, ¿coincides con esta lectura, Alfredo? En efecto, se esperaba una recesión no nada más en México, sino en todo el mundo. Pero ¿tú crees que en efecto hay datos para creer que ya vimos la luz al final del túnel, que ya estamos saliendo de este hoyo económico? ¿Coincides con Eder y ves adecuado lo anunciado hasta ahorita? Sobre todo los apoyos que presentaron, el plan de reactivación que presentó Tatiana Cloutier recientemente, quien por cierto hoy tenía una conferencia, me parece que con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre temas de mujeres, ¿no? O con no me acuerdo si con la Organización Mundial del Comercio, ahorita lo corroboro, pero en efecto está ya Tatiana Cloutier empezando también a hablar de reactivación económica. Pues yo lo principal que vi fueron críticas respecto que el plan económico sí decía una serie de cosas, o dice una serie de cosas, pero no dice el cómo. Lo que es cierto es que lo que hemos estado viendo desde hace muchos meses es que ni siquiera están de acuerdo con las cifras que mencionan los propios funcionarios del gobierno, empezando por el presidente. El presidente dice que va a haber un crecimiento del 5% este año. La propia Secretaría de Hacienda dice que la expectativa de recuperación, porque pues no es crecimiento, caímos todo lo que caímos, y aquí lo que vamos a hacer o lo que esperamos alcanzar es una recuperación, y la expectativa de Hacienda es del 4.6, mientras que el propio Banxico dice que es por ahí del 3%. Entonces, pues lo que tenemos son miles de historias. Hasta que no tengamos datos, hasta que no tengamos la eficacia comprobada de este plan de recuperación económica, lo único que tenemos pues son historias que se acumulan de negocios que siguen quebrando, de personas o establecimientos que ya no pueden aguantar el segundo semáforo, que se las están viendo muy mal, y obviamente todo esto nos va a jugar. Todo depende, toda la recuperación que ojalá alcancemos depende del éxito que se tenga en la campaña de vacunación, y empiezan ya por ahí también a prenderse algunos foquitos rojos en contraste de las lucecitas que no sé de dónde anda viendo el presidente. Sobre la reunión, ahorita decía Eder que nadie se puede acercar al presidente y que se usaron inusitados procesos de seguridad biotecnológica. Pues algo tan sencillo como el cubrebocas, que no es de alta tecnología, no lo vimos en las fotos que estuvieron ellos difundiendo. El canciller Marcelo Ebrard, Alfonso Romo, el presidente de la República, no están en un espacio cerrado, están obviamente sin guardar la sana distancia, ni haciendo caso de las medidas mínimas de ese viaje, que fue una irresponsabilidad absoluta. El presidente se empezó a sentir síntomas el sábado. No tenemos la información de si se hizo una prueba antes de abordar el avión, y si lo sintió estando allá, tomó un avión privado, un vuelo comercial, antes de confirmar su enfermedad. Creo que ese es el tipo de cosas que ojalá tras esta experiencia empiecen a hacer recapacitar a todo el equipo de salud que lo rodea, porque termina siendo el equipo de salud que nos da a todos. Mientras grabamos el programa, estoy leyendo una nota de información que para esta hora ya será más conocida, que el subsecretario Hugo López-Gatell también está en aislamiento por haber tenido este contacto con el presidente. Y por último, decir que cómo es posible que estemos diciendo ya con esta normalidad que no sabemos qué empresarios participaron en esa reunión. O sea, deberíamos saber. Que dice que es tan transparente, que quiere desaparecer el INAI porque todo es así. No sabemos cuál es la lista de esas personas, como al día de hoy no sabemos cuántos y cuánto dieron en aquella famosa cena de tamales de Chiltepín, de lo del avión. Se compraron boletos del avión presidencial. Esa es la opacidad. De la rifa no rifa del avión presidencial, para citar aquí un clásico del programa, ¿verdad, Lisa? Ana, a ver, el tema evidentemente de la reactivación económica. Tatiana Cloutier, con quien hablaba era más bien con el Foro Económico Mundial de Davos, y hablaba precisamente sobre la reactivación económica del país, y hablaba sobre el tema de género y de mujeres. Pero en efecto, pues esta administración prometió separación del poder económico del poder político, y está también el presidente pues mandando estos mensajes de que el país ya va saliendo de esta recesión. ¿Coincides con esta lectura?
hay esta separación. Estamos viendo realmente lo que estamos esperando muchos de quienes votamos por este gobierno y que queríamos precisamente eso. Bueno, yo creo que en términos de si la reactivación económica o si ya estamos saliendo del hoyo, creo que, pues bueno, es una visión optimista. El presidente seguramente él tiene mejores datos que cualquiera de nosotros, pero yo creo que en la realidad, digo, recordemos que los ciclos económicos, pues, tienen distintas etapas, ¿no? La parte macro, que ya que se vea en las realidades de las personas, pues toma un tiempo. Entonces yo creo que esperaría que eso es lo que esté pasando, ¿no? Que el optimismo del presidente viene de esta visión como macroeconómica, ¿no? Evidentemente en la realidad y en el día a día, pues lo que vemos no es todavía una recuperación. Creo que mucho de lo que refiere el presidente con estas declaraciones, pues es que sí hay, por lo menos ha habido un avance en términos de la no contratación de deuda, ¿no? Que más que yo creo que un resultado, pues es un efecto propio de la política que se ha decidido aplicar. Y pues yo creo que lo que es muy importante, digo, es bien difícil ahí de repente como tener contenta a la oposición en este tema, digo, en todos, en este en particular, porque, pues bueno, por un lado sí, efectivamente, y por supuesto es la bandera de la cuarta transformación, la separación del poder político y el poder económico, pero también es cierto que, pues bueno, cualquier acto de imposición o de regulación gubernamental, pues se toma como un acto comunista, ¿no? O en este sentido. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde tiene que haber un balance muy importante y creo que es lo que el equipo del presidente y él mismo han estado tratando de solventar, y pues que efectivamente para poder incentivar la inversión tanto extranjera como nacional, pues se requiere generar un clima de confianza, ¿no? Que yo creo que es mucho de lo que se ha estado trabajando, si lo vemos desde una visión un poquito como más estratégica, ¿no? En ese sentido de la política económica, pues bueno, que sí, efectivamente, quienes tenemos una visión de izquierda y sobre todo la regulación del mercado, pues podemos no estar completamente de acuerdo con muchas de las decisiones a corto y a mediano plazo, pero también creo que es importante ver el panorama completo en ese sentido. Bien. Y en la parte de la reactivación económica del plan que presentaba la secretaria Tatiana Cloutier, pues yo lo veo bastante predecible, para ser muy honesta, digo, con todo el respeto que me merece la secretaria, pero bueno, digamos, cumple con lo necesario, con lo que se requiere cualquier plan de reactivación. Y me gustaría ver más temas de economía local y de economía social y solidaria, de vinculación con gobiernos locales, que creo que es ahí donde está, por lo menos en esta parte de la pandemia, pues la respuesta a la salida de la crisis de la reactivación, porque son los comercios y los gobiernos locales los que tienen que participar. Finalmente, Lisa, ¿cómo ves este tema de la reactivación económica, separación del poder económico del político, la transparencia o no de quiénes se reunieron con el presidente? ¿Por dónde quieres empezar? Pues por el plan, yo creo, ¿no? Porque creo que es una de las demandas que distintos sectores hemos tenido justamente desde distintas trincheras y con distintas demandas, ¿no? El hecho de que sabíamos que, bueno, al principio no sabíamos que la pandemia iba a durar tanto tiempo, que iba a afectar a tantísima gente, que iba a ser tan difícil realmente volver a la antigua normalidad, y hoy nos cuestionamos incluso si vamos a volver del todo a esa antigua normalidad tal y como la conocíamos antes o no. Ahí lo primero es, hay que decir, si ha sido una demanda de todos estos sectores, qué bueno que haya un plan, qué bueno que se haya anunciado, qué bueno que sea, digamos, como multidimensional, que tenga apoyos tanto para la reactivación del mercado interno como para la reactivación del comercio internacional, que tenga partes de estímulos fiscales. Qué bueno. Evidentemente, cuando conozcamos más detalles, vamos a ver si eso va a estar correctamente dirigido a las personas que más lo necesitan o no, porque a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que justamente, si bien sí ha habido recuperación en algunos sectores, parecería estar muy focalizados en aquellos que están relacionados con los temas de exportación. Entonces no es un tema justo de fortalecimiento del mercado interno. Qué bueno que este plan lo contenga, porque parecería que lo que nos está llevando es justamente la demanda de bienes mexicanos y de mano de obra mexicana para la facturación de otros bienes en otros lugares, y que se veía muy reflejado en la recuperación del empleo, sobre todo en la zona libre, ¿no? En la frontera norte, versus pues ahí, digamos, como detalles un poquito más específicos de cómo está la pérdida de empleo en el resto del país y particularmente en la zona sur, que siempre ha sido una zona sumamente golpeada por la pobreza y la marginación, y habría que entonces ponerle más bien ahí sí un zoom regional
Yo coincido con Ana en este tema de la visión de lo local y sobre todo pues de visiones de otros tipos de industrias, qué está pasando con la construcción, qué está pasando con los servicios, qué está pasando con el turismo, qué está pasando con lo no extractivo, ¿no? Entonces ojalá que por ahí nos ayude a todos y sobre todo pues ayude a quienes más lo necesitan en este momento y han visto pues más ingresos perdidos. Eder, levantaste la mano, de verdad 30 segundos porque tenemos que ir a un corte. Sí, pero el tema de la bioseguridad no hablaba de tecnologías, la bioseguridad es ponerte gel, etcétera, y Alfredo decía que se hizo la prueba antes, tampoco tenemos mucha claridad de los tiempos de la prueba del presidente, pero que se le hizo antes de subir al vuelo, pero ¿qué nos preocupamos? En el vuelo no puede subir si no es con cubrebocas, entonces si ahí va protegido y siempre le dejan un lugar vacío, no tendríamos que estarnos preocupando por eso, a menos, claro, que lo único que queramos es la grilla, ¿no? Creo que ahorita lo importante es que el presidente se recupere lo antes posible. Bueno, hacemos una pausa, regresamos después de estar con otro tema, el tema final de la noche. Las redes sociales, ayer Twitter estuvo especialmente cargado de mensajes de odio, al punto en el que esta red social recordó su política contra estos mensajes, contra los mensajes de odio, y suspendió a varias cuentas. Eso no censura, las redes sociales deben ser reguladas, los usuarios deben autorregularse o los gobiernos deben legislar al respecto. Veremos qué opina la mesa de los lunes cuando regresemos a Punto y Contrapunto para el último tema de la noche. No te vayas.